Dentro de los temas referidos al proceso de control parlamentario en el Perú, también debe considerarse los procesos que tienen que ver con el control que se realiza en el Parlamento a nivel interno. No solamente debe entenderse por control parlamentario el control político que realiza el Parlamento en relación con el Poder Ejecutivo u otros organismos estatales, o en general respecto de la manera en la que la Constitución es aplicada en general en la sociedad. Un proceso que está relacionado con el control parlamentario al interior de la propia institución parlamentaria es el que se diseñó y empezó a funcionar el año 2003 en el Congreso del período del señor Alejandro Toledo como presidente de la República. El año 2003 empezó a funcionar el Código de Ética y en este código se previó el mecanismo de revisión de las inconductas funcionales o disciplinarias que pudieran cometer los congresistas en el ejercicio de la función parlamentaria, así como en su desempeño personal. En este video vamos a ver el procedimiento de control ético y disciplinario y para ello vamos a tratar de cubrir 4 temas. Primero, la política, la ley y la ética en el Estado. El segundo, el objetivo ético de la representación política. El tercero, la composición y organización de la Comisión de Ética. Y el último, la pauta ética y el proceso de su control en el Parlamento peruano. Para empezar entonces con el tema de la política, la ética y la ética en el Estado en general, lo primero que vamos a tomar en consideración es de qué tipo de Estado podemos hablar cuando se busca la interconexión entre estos 3 campos, la política, la ley y la moralidad. Lo que resulta de esta revisión es que si utilizáramos cada uno de estos campos de manera unilateral, podríamos tener un tipo de Estado denominado Estado de Derecho, si lo que prevalece es el respeto a la ley, el Estado de decisión, cuando los criterios de acción política están inspirados fundamentalmente a partir del principio de quien tiene la potestad de decidir qué es lo excepcional y a partir de eso fijar una regla, o nos encontramos ante un Estado justo cuando el criterio central de ejecución en la acción política es el criterio ético. Los 3 distintos tipos de Estado se basan fundamentalmente en 3 facultades humanas. En primer lugar, para el Estado de decisión lo que prevalece es el ejercicio de la voluntad. En el Estado de Derecho lo que prevalece es el ejercicio de la razón, en tanto que en el Estado justo lo que prevalece es la virtud en la conducta de quienes dirigen u operan el Estado. Entonces, dentro del mismo Estado tenemos que examinar la posible interconexión que existe, positiva u omisiva, entre cada uno de estos 3 tipos de interacción, entre la política, la ley y la ética, y entre la prevalencia de una de las 3 facultades, la voluntad, la razón o la virtud. La pregunta entonces es si es que estos 3 ámbitos, la decisión política, la conducta legal y la virtud ética, si es que estos 3 ámbitos son compatibles o incompatibles en un sistema de esferas que no admite núcleos funcionalmente comunes. Es decir, cuando se habla de Estado de Derecho, por ejemplo, se está enfatizando tanto en el rol que cumple la ley que se minimiza la dimensión de la decisión
así como se minimiza igualmente la dimensión de la ética y de la virtud. Por eso debemos ver en qué medida pueden interconectarse estos tres planos, que son el plano de la decisión, el plano de la legalidad y el plano de la justicia. Si tenemos la prevalencia de la decisión y por lo tanto de la facultad de la voluntad, tenemos un estado de decisión materialmente pura, con exclusión de la legalidad y de la justicia. Si nos encontramos ante la prevalencia del tema o de la dimensión de la legalidad, contaremos con un estado racional y formalmente puro de derecho, si se excluyen los campos de la decisión y de la virtud y de la justicia, es decir, el campo de la ética. Y tendremos un estado justo cuando trabajamos la materialidad de la ética con exclusión o con menor énfasis en las dimensiones de la decisión y de la legalidad. Pero cuando examinamos la interconexión entre estos distintos tipos o modelos de Estado, podemos encontrar áreas en las que existe superposición o interconexión, hay implicancia. Por ejemplo, le llamaremos un estado de decisión ética materialmente justo, donde el tema de la legalidad queda en la incertidumbre, al espacio alfa en el que se interconectan estos dos círculos, la decisión y la justicia. Le llamaremos a un estado de decisión formalmente legal cuando en la interconexión entre la decisión y la legalidad encontramos el espacio gamma, que es el espacio en el que se excluye la eticidad, la moralidad y un espacio en el que el espacio de lo recto, de la rectitud, queda en una dimensión incierta. En tercer lugar, la interconexión entre el espacio de la legalidad y de la justicia, con exclusión del espacio o tema de la decisión, nos resulta un estado legal y formalmente justo con ausencia de decisión política, es decir, la fragilidad se da en el plano de la decisión política. No se toman decisiones políticas porque hay restricciones desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la ética. Por último, tenemos un espacio en el que se interconectan las tres esferas: la esfera de la decisión, la esfera de la legalidad y la esfera de la justicia. Este es el espacio psi, que nos resulta en un tipo de estado político, formal y materialmente legal y justo. Este es el espacio ideal que generalmente está ausente porque siempre existen espacios de incumplimiento donde las expectativas nunca pueden llegar a colmarse de manera absoluta. Si trasladáramos estas tres esferas a un plano que nos permita encontrar por qué esta compatibilidad ideal o lógica pudiera tener inconvenientes, llegaríamos a un esquema en el que la decisión juega en el plano de lo imaginario, es decir, en el plano de la pura voluntad de poder de los operadores. Un modelo de decisión, un estado de decisión basado en el carácter imaginario del sujeto que utiliza el poder, resulta un modelo operativo de dominio político bajo el aspecto orgánico del cuerpo político. Ese es el espacio imaginario en el que juega el estado de decisión. El estado de decisión tiene su campo de cultivo en la dimensión de lo imaginario. Contrariamente, el estado de derecho, el estado donde predomina la ley, lo que se percibe es la sujeción a un símbolo mínimo de convivencia en pluralidad posible bajo un orden simbólico, un orden culturalmente contingente. Prevalece
el aspecto simbólico con el que se cose y atrapa la realidad. La realidad queda condicionada, la realidad queda ahormada por la legalidad que ordena los comportamientos materiales de la sociedad. Y por último, nos encontramos en el plano de la realidad, por oposición al plano o esfera de lo puramente simbólico, cuando nos enfrentamos a una demanda emergente de poder plural, real y diferenciado, que no alcanza a simbolizarse plenamente en el Estado de Derecho. Y además un plano o una esfera de lo real que tampoco llega a ser sujetada, considerada, integrada ni incluida en el modelo operativo de dominio político en el que predomina la dimensión imaginaria. Cuando nos fijamos en la esfera de lo real, en el que existe la potencialidad de la demanda de justicia y de virtud, nos encontramos con una demanda emergente de poder plural, real y diferenciado, en el que lo real consiste en la pluralidad indiferenciada, imposible de quedar simbolizada en la ley o de satisfacer con la decisión. Es decir, nos encontramos con esa materialidad, esa demanda de justicia que no alcanza a ser integrada en la ley. La ley, por lo tanto, siempre quedará vacía de lo real de la justicia y la decisión igualmente también quedará incompleta y vacía de la demanda absoluta de justicia que emerge en el plano de lo real. Cuando tratamos de interconectar cada una de estas tres esferas, podemos apreciar que cuando se interconectan la dimensión de lo imaginario y la dimensión de lo simbólico, el sujeto que toma la decisión puede tomar decisiones con sentido. La decisión con sentido quiere decir que la voluntad de poder se sujeta a la dimensión simbólica de la cultura en la cual aparece la ley. De manera semejante, cuando nos encontramos en la interconexión entre la esfera de lo imaginario y la esfera de lo real, nos encontramos en un plano en el que lo imaginario y lo real juegan independientemente de la dimensión simbólica. Por lo tanto, existe una simbiosis entre la dimensión imaginaria del sujeto que tiene la voluntad de poder y la dimensión real. El sujeto que tiene la voluntad de poder, que tiene el dominio, utiliza la dimensión de lo real, lo que emerge de lo real, y lo incluye dentro de su propósito, dentro de su visión y dentro de su voluntad de dominio. En este caso está ausente la existencia de ese otro al que tiene que someterse el sujeto que tiene la voluntad de poder, porque se limitará a incluir aquello que de lo real le resulta de interés o de beneficio o de ventaja para afirmar el modelo imaginario en el cual se basa. La tercera interconexión es la interconexión entre la dimensión o esfera de lo simbólico con la esfera o dimensión de lo real. En este caso nos encontramos con una afirmación de lo real, de esa parcialidad emergente de lo real, que llega a ser incluida en lo simbólico, pero en lo que aparecerá siempre la exclusión de todo lo que en la realidad demanda ser reconocido dentro de la validez de la ley, que no llega a ser cubierto, no llega a ser atendido y por lo tanto existirá una dimensión imposible de cumplir, que será la dimensión de pluralidades no incluidas en la dimensión de lo simbólico. Como consecuencia de la interconexión entre los tres planos, nos ubicamos en el espacio phi, que es la dimensión del vacío, donde
el deseo el deseo de ley, el deseo de decisión y el deseo de integrar lo real siempre quedan incompletos. Hay un espacio que se cumple, pero hay un espacio incumplido. Es la negación del ideal absoluto en el que se encuentran en los planos de la decisión, de la ley y de la justicia. Por lo tanto, es el espacio en el que el Estado quiere ser un Estado de derecho, no alcanza a satisfacer las expectativas del Estado de decisión y tampoco alcanza a cubrir las expectativas del Estado virtuoso o justo. Entonces, estos tres planos nos permiten comprender cómo la expectativa que se tiene de un Estado de Derecho en el que se encuentre satisfacción en la dimensión de la eficacia política basada en el uso de la potestad de dominio y de la decisión, no llega a ser completado y tampoco es un Estado de Derecho en el que se advierta la necesaria justicia. Habrán espacios de Estado de Derecho en los que no se alcance a ser justo. Esta es la explicación a la relación que existe entre la idealidad lógica que se espera que exista entre los tres planos, los tres tipos de Estado y las posibilidades materiales de que efectivamente se interconecten las dimensiones o esferas de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. Lo real siempre negará la pretensión de dominio absoluto del sujeto que toma la decisión. Lo real también negará las posibilidades de integración, de inclusión que tiene el pueblo respecto de su ley. Esto en cuanto entonces a la interconexión o compatibilidad que no llega nunca a ser absoluta, sino en el plano de lo lógico o de lo ideal. Es la pretensión que se trata de alcanzar y que siempre se nos elude, siempre se nos esquiva. El segundo tema que podemos tratar en relación con el control parlamentario que tienen en su cargo el Parlamento para advertir la conducta ética de los parlamentarios en el estado de democracia representativa es el objetivo ético de la representación política en el Estado de Derecho. Partiendo de la base que no se alcanzará nunca ese estado ideal ni absoluto de integración entre legalidad y virtud, entre decisión y legalidad o entre decisión y virtud, nos vamos a encontrar con el objetivo que debe tratar de alcanzarse en el ejercicio regular de la función representativa. El objetivo ético de la representación política en el Estado consiste en esa acción política comprometida en afirmación de principios y valores del Estado constitucional de derecho, capaz de generar confianza en la comunidad mediante el ejercicio responsable del mandato representativo en las decisiones políticas colectivas y singulares que toman los congresistas en el órgano estatal de la representación, es decir, en el Congreso, es decir, en el Parlamento. A partir de este objetivo ético de la representación política en el Estado, es que cabe emprender lo que ahora se utiliza en términos comunes como la lucha contra la corrupción, es decir, parte del objetivo ético de la representación política es examinar cómo se produce la lucha contra la corrupción en el seno del Congreso. ¿En qué consistiría esta lucha contra la corrupción? ¿A qué se le consideraría corrupción dentro de la organización democrática del Estado en el Parlamento? Por ejemplo, podría consistir actos de corrupción en el Congreso, pedir o aceptar objetos, prestaciones o beneficios a cambio de un acto propio de la función parlamentaria. Podría consistir en la obtención
de ventajas para sí o terceros, promoviendo decisiones que afecten intereses estatales. Consiste también en actos u omisiones ilícitas para obtener beneficios propios o de terceros. Consiste igualmente en el provecho doloso u ocultación de bienes derivados de actos ilícitos. De modo similar, también consiste en un acto de corrupción en la institución parlamentaria, el incremento insustentado de patrimonio durante el ejercicio de la función. Y por último, cabe considerar igualmente como un acto de corrupción en la institución parlamentaria el aprovechamiento indebido de información privilegiada en beneficio propio o de terceros. El tercero de los asuntos que revisamos en este video relacionado con el control parlamentario al interior de la institución parlamentaria es la composición y organización de la Comisión de Ética. La Comisión de Ética, como he mencionado, se crea el año 2003, que es cuando empieza a funcionar y cuando empiezan a recibirse denuncias contra los congresistas que habrían incurrido en faltas contra el Código de Ética aprobado por el Congreso. ¿Cómo se compone la Comisión de Ética Parlamentaria? Conforme al Código de Ética, la Comisión de Ética Parlamentaria está integrada por 7 miembros titulares. La Comisión de Ética no cuenta con accesitarios o suplentes. Se prevé que en esta comisión la composición sea plural y tentativamente proporcional. La proporcionalidad puede no darse si es que el número de grupos parlamentarios es superior al número de miembros que puede tener la Comisión de Ética. Se supone que la Comisión de Ética Parlamentaria además tiene una duración bianual, es decir, se designa la Comisión de Ética para que su mandato dure no 1, sino 2 años. Los miembros de la Comisión de Ética tienen un mandato renovable por una sola vez, por lo tanto, los miembros de la Comisión de Ética pueden permanecer en este órgano hasta 4 años. Se trata, por su naturaleza, de un órgano auxiliar del Pleno, porque en algunos casos puede tomar decisiones por su propio derecho, pero en otros casos debe preparar la decisión que le corresponde tomar al Pleno de acuerdo a la naturaleza de las faltas que se encuentren y el tipo de sanción que quepa aplicar en relación con la falta cometida. La Comisión de Ética tiene 3 tipos de competencias: competencias consultivas, competencias inspectivas y competencias disciplinarias. Las competencias consultivas son aquellas que están relacionadas con la opinión que puede emitir cuando se le solicita respecto del caso de ética de algún congresista para que la comisión opine sobre la regularidad de la conducta. Son competencias inspectivas las que están relacionadas con la indagación o con la investigación de una presunta inconducta, y son competencias disciplinarias cuando corresponde aplicar sanciones por las inconductas que se hayan confirmado que se han cometido tanto en el Pleno, en las comisiones o incluso en algunos casos en la vida personal de los congresistas que se haga de conocimiento público. En cuanto a la composición, también debe mencionarse que no pueden integrarla a quienes se les ha suspendido el fuero ni los suspendidos en sus funciones. Estos son textos que constan en el Código de Ética que se aprobó en el año 2003 y que, por lo tanto, tiene una redacción anterior a la reciente reforma constitucional que ha eliminado la inmunidad parlamentaria, la cual preveía la posibilidad de la suspensión del fuero, pero sí se aplica a el caso de los congresistas que son suspendidos en el ejercicio de funciones como resultado de una de dos: de una acusación constitucional, en cuyo caso el Poder Judicial está conociendo un delito cometido en el ejercicio de la función, o si es que
la materia en razón de la cual al congresista se le ha suspendido en el ejercicio de la función se debe a una infracción de la Constitución. El último tema vinculado a la composición de la Comisión de Ética es que tampoco pueden integrarla quienes están comprendidos en procesos penales dolosos por la comisión presunta de delitos comunes. Esta es una regla que está prevista en el artículo relacionado con las prohibiciones que tienen los congresistas en su estatuto parlamentario. En el ejercicio de las funciones que tienen los miembros de la Comisión de Ética, se tiene previstas causales de inhibición, de manera que si existe una de estos supuestos o hipótesis, los congresistas, miembros de la Comisión de Ética, deben inhibirse de conocer la causa y de votar sobre ella. Las causales de inhibición que prevé el Código de Ética son si es que el miembro de la Comisión de Ética es parte en los hechos que se denuncian. La segunda causal es si el miembro de la Comisión de Ética tiene parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o el 2º de afinidad, o con el denunciante o con el denunciado. Y la tercera causal de inhibición es si el miembro de la Comisión de Ética tiene conflicto de intereses con hechos y materias de la investigación. Y por último, una causal de inhibición es también si el miembro de la Comisión de Ética denuncia un hecho ante la Comisión de Ética. El denunciante no puede participar en el proceso de inspección o de indagación que puede tener como consecuencia una sanción a la persona a la que se denuncia. El cuarto de los temas que podemos tratar como parte del control parlamentario sobre la conducta de los miembros de la Asamblea es la pauta ética y el proceso de su control en el Parlamento. En este acápite vamos a revisar cuáles son los 12 principios de carácter ético en el Parlamento peruano, los 4 tipos de deberes que prevén tanto el Código de Ética como el reglamento del Congreso, las sanciones posibles a los congresistas en ejercicio del control parlamentario y quién los puede aplicar. Y por último, vamos a hacer una revista compendiada del proceso de control ético en el Parlamento peruano. ¿Cuáles son los principios de conducta ética en el Parlamento peruano? El Código de Ética en el Congreso prevé los siguientes principios de conducta. En primer lugar, la independencia, es decir, sin mandato imperativo y con sujeción al Estado de Derecho y lealtad al propio grupo parlamentario. Ese es un principio en la conducta ética de los congresistas. Actuar como si no tuvieran el mandato imperativo, comportarse como si estuvieran obligados a cumplir con una serie de pautas y de demandas que se han planteado ante la sociedad. Ese es un mandato que aun cuando la Constitución lo descarte porque no se reconoce el mandato imperativo, en el plano ético se espera que se vaya mucho más allá de la protección e indemnidad que va consigo con la no imperatividad del mandato, de manera que se pueda exigir responsabilidades por las promesas o por las expectativas que se ha generado en la demanda de la población. Otro principio de conducta ética es la transparencia. La labor pública se informa de manera permanente y accesible. Otro principio es la honradez, es decir, el congresista debe proceder sin provecho personal ni familiar. La veracidad, se supone autenticidad y consecuencia en la conducta parlamentaria. El respeto, lo cual supone probidad y sobriedad, urbanidad y armonía, educación y cortesía.
tolerancia con opiniones ajenas, aun siendo contrarias a las propias, responsabilidad, disposición y diligencia en actos funcionales, responder por conductas públicas, y la privada que perjudique al Congreso o a los congresistas. Democracia. Este principio supone la consecuencia con valores, principios e instituciones democráticas y la regla de que el poder proviene del pueblo, evitando riesgos contra la democracia y el Estado de Derecho. El principio del bien común, por el cual se procura el beneficio general, aun a costa de intereses particulares. El principio de integridad, que supone el comportamiento coherente de los congresistas en su actividad funcional y personal. El principio de la objetividad, por el cual se tiene la expectativa de que los congresistas se conduzcan y conduzcan su actividad funcional sin influencia de intereses personales o particulares, alejados de prejuicios o de actos discriminatorios. Y por último, el principio de justicia, que significa, en el caso del Parlamento peruano, la orientación a la armonía y equilibrio general mediante la instauración de la igualdad entre las partes, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos. ¿Cuáles son los deberes de conducta ética que consigna el Código de Ética y que se trasunta igualmente del reglamento del Congreso? Entre los deberes principales son cumplir con principios y valores éticos, respetar la investidura parlamentaria, guardando coherencia con el orden público, las buenas costumbres, el respeto y cumplimiento de reglas para el buen funcionamiento de la vida social, la seguridad y moralidad de relaciones en la comunidad. Otro deber es abstenerse de gestiones ajenas a la labor parlamentaria ante entidades estatales en el ejercicio de sus funciones. Declinar atenciones que generen interferencia en el desempeño de las funciones, no pretender trato preferencial en trámites personales o familiares ante entidades públicas o privadas, hacer explícitas las vinculaciones de intereses económicos directos, personales o familiares en la discusión de temas, investigaciones, debate o aprobación de leyes, asumir responsabilidad por la documentación firmada, generada en el despacho congresal, en los grupos de trabajo, en las comisiones que integre o presida, lo cual incluye los instrumentos procesales o todo otro documento emitido en razón a labores parlamentarias. Y por último, otro deber que consigna el Código de Ética Parlamentaria y el reglamento del Congreso es no emplear ni tener ad honorem en su despacho o comisiones, en las comisiones que integre, a familiares hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. Existe un deber particular para el caso de los congresistas, que es el deber de información sobre la gestión parlamentaria, que forma parte del abanico de responsabilidades exigibles a un congresista y por el que vela y supervigila su conducta la Comisión de Ética. Estos deberes de información sobre la gestión parlamentaria incluyen informar al Consejo Directivo sobre lo que sea de utilidad al Congreso o al país, luego de realizar viajes oficiales o de visita por cuenta del Congreso. El deber de informar dentro de los 15 días hábiles posteriores a la conclusión de cada período anual, la presentación de un informe anual de gestión y de labor parlamentaria ante el Consejo Directivo. El deber de la Oficialía Mayor de publicar este informe anual de gestión y labor parlamentaria en el portal del Congreso. El Consejo Directivo debe comunicar la omisión y otorgar un plazo perentorio de 3 días útiles para subsanar la información no presentada. Y por último, la Oficialía Mayor
informa la relación de renuentes y el Consejo Directivo designa a quien interpone denuncia ante la Comisión de Ética en el plazo de 6 días hábiles si es que no se cumple con este deber de presentar información sobre la gestión parlamentaria. El otro campo en el que se pueden encontrar los deberes de los congresistas, que son materia de inspección por la Comisión de Ética, es el espacio de los deberes de relación institucional, que comprende mantener una conducta personal ejemplar de respeto mutuo, tolerancia y disciplina parlamentaria. En relación con colegas y con el servicio parlamentario, el congresista debe mantener prácticas de cortesía, decoro y respeto mutuo. El congresista igualmente tiene el deber de abstenerse en el uso de expresiones o vocabulario impropio o degradante, de faltar a la verdad, de inducción consciente al error o de actos que afecten buenas relaciones al interior del Congreso. Y por último, las normas de observancia relacionadas con la disciplina parlamentaria que prevén los artículos 24 y 61 del reglamento del Congreso durante el desarrollo de las sesiones. Por último, el otro espacio en el que se establecen los deberes de los congresistas, que son materia de supervigilancia y de revisión, inspección, investigación o indagación por la Comisión de Ética, es el deber de rendición de cuentas y el uso de bienes y servicios, que comprende, en primer término, la obligación de rendir cuentas de gastos en el desempeño de funciones ante el Consejo Directivo, lo cual comprende viajes oficiales al exterior o interior en representación del Congreso dentro de los 10 días hábiles, lo cual debe incluir qué asuntos han sido tratados y qué labor fue realizada durante el viaje que se le encomendó. En segundo término, comprende también esta obligación rendir cuentas del dinero confiado para participar en congresos, convenciones o eventos similares dentro de 5 días hábiles posteriores al evento. Y en tercer término, esta obligación de rendir cuentas de gastos también incluye el dar cuenta de cualquier otro recurso público distinto a la remuneración o asignaciones por función congresal dentro de los 5 días hábiles posteriores al término de la labor correspondiente. El segundo deber de rendición de cuentas y uso de bienes y servicios se refiere a la prohibición de recibir dádivas, obsequios, presentes o donaciones de cualquier tipo y toda procedencia que puedan comprometer la objetividad e imparcialidad de su actuación o la toma de decisiones. En tercer lugar, el deber de proteger y conservar bienes asignados por el Congreso y de destinar bienes y servicios exclusivamente al cumplimiento de la labor congresal. Y por último, el deber de rendición de cuentas y el uso de bienes y servicios incluye cuidar los bienes públicos que se ponen a su servicio y usarlos racionalmente, evitando el abuso, el derroche o el desaprovechamiento. ¿Cuáles son las sanciones que cabe aplicar respecto de las faltas en el desempeño ético de los congresistas? Las sanciones que prevén el Código de Ética y el propio reglamento del Congreso son una recomendación pública, la amonestación escrita pública, la amonestación escrita pública con multa, la recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de haberes desde 3 hasta 120 días de legislatura. Por último, si la falta sancionada presenta indicios de comisión de delito o de infracción constitucional, se pone estas faltas en conocimiento de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de manera que examine las faltas que se han detectado desde la perspectiva propia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
en un proceso que está relacionado con los artículos 99 y 100 de la Constitución. ¿Cuáles son los titulares de esta función de control parlamentario sobre la ética y sobre la disciplina de los congresistas? Los titulares son el presidente del Congreso, la mesa directiva del Parlamento, la propia Comisión de Ética y el Pleno. En cuanto al presidente, las sanciones que le cabe aplicar son, por ejemplo, la publicación de los nombres de las inasistencias a sesiones. Los congresistas están obligados a asistir obligatoriamente y cuando inasisten, el presidente puede disponer la publicación de las inasistencias a las sesiones. El presidente también puede llamarle la atención al congresista cuando se desvía del tema en debate, cuando utiliza su intervención para ofender o para causar malestar en algún congresista. Esto incluye los actos de difamación, los insultos, el maltrato, la intolerancia. El presidente en esos casos puede llamarle la atención. El presidente también puede suspender el uso de la palabra a quien se desvía de la cuestión en debate luego de haberle llamado la atención. El presidente también puede ordenar el retiro del salón de sesiones del congresista que se rehúsa o se resiste a retirar las expresiones consideradas injuriosas u ofensivas. El presidente también puede aplicar la sanción reglamentaria por renuencia a retirar frases ofensivas. Y por último, la amonestación escrita y reservada. En cuanto a las sanciones que se derivan de la capacidad o competencia que tiene la mesa directiva, hay que entender que esta competencia tiene una titularidad eminentemente propositiva, es decir, la mesa directiva no es que aplique directamente una sanción, sino que es la instancia que propone al Pleno la amonestación del responsable de un acto de indisciplina o de quebrantamiento del orden. Puede proponerle al Pleno la sanción de suspensión de quien quebranta el orden de la sesión. Esto ocurre de manera directa cuando la falta es de naturaleza flagrante y se comete en el Pleno. Si no existe flagrancia, si existe duda, lo que corresponde es derivar el caso a la Comisión de Ética para que proceda de conformidad con el Código de Ética, el reglamento del Congreso y aplique la sanción o recomiende la sanción que debería aplicarla el Pleno. En cuanto a las sanciones que puede aplicar la Comisión de Ética, se prevé explícitamente que la Comisión de Ética puede realizar una recomendación pública, puede realizar una amonestación escrita pública, puede realizar una amonestación escrita pública con multa y puede recomendar al Pleno la suspensión y descuento del congresista, el descuento en los emolumentos que le corresponden. Por último, el Pleno tiene una potestad de control ético cuando se producen los casos de la amonestación pública con resolución del Congreso o suspender en el ejercicio del cargo a quien impide el desarrollo normal de las sesiones. Si tuviéramos que hacer una presentación esquemática del proceso que se realiza en la Comisión de Ética, el flujo permitiría advertir que primero existe la presentación de una denuncia o que la Comisión de Ética procede a denunciar de oficio una falta o una inconducta. Luego de presentada la denuncia, esta debe ser admitida, para lo cual la Comisión de Ética cuenta con 5 días. Si existe algún problema de inadmisibilidad, el denunciante tiene 15 días para subsanar la denuncia. Luego se inicia la investigación, para lo cual la Comisión de Ética cuenta con 15 días. Luego se inicia la audiencia, que se debe desarrollar en un plazo máximo de 30 días. Luego se produce el informe final. El informe final tiene que estar listo en 20 días más, en cuyo caso cabe la sanción
con recomendación o con amonestación, o de lo contrario, el informe final pasa al Pleno para que debata debata y vota si es que se suspende al congresista entre 3 y 120 días de legislatura, dependiendo de la gravedad de la falta. Pero este mismo procedimiento que se presenta de manera esquemática puede desarrollarse de acuerdo a cada una de las diferentes etapas en que consta el proceso de carácter ético o disciplinario. Las etapas del proceso ante la Comisión de Ética Parlamentaria, en principio, son 5. Primero, la etapa postulatoria, luego la etapa conciliatoria, que es opcional, la tercera es la etapa indagatoria o inspectiva o investigatoria, la cuarta es la etapa decisoria y la última, que es la etapa apelatoria o resolutoria, cuando la comisión agota sus funciones y debe elevarse el caso para que el Pleno resuelva de conformidad con las competencias que le corresponden. Entonces, vamos a revisar cada una de estas 5 etapas en el proceso que se desarrolla en la Comisión de Ética. En la etapa postulatoria debe tenerse presente que los titulares de un proceso ético son uno o varios congresistas, puede ser una persona natural o jurídica afectada por la conducta del congresista, o puede ser la propia Comisión de Ética de oficio por acuerdo de la mayoría simple de sus integrantes. ¿Cuáles son los requisitos para iniciar una denuncia en la Comisión de Ética? Los requisitos, que tienen naturaleza subsanables, son que la denuncia debe presentarse con una sumilla, de que se indique el nombre del denunciante, el documento de identidad, el domicilio, el nombre del denunciado, cuáles son los fundamentos de hecho y de derecho, incluyendo la relación lógica entre los hechos y la denuncia, y entre los hechos y el fundamento jurídico, incluyendo las normas del Código de Ética y el reglamento de la Comisión de Ética. Y además, como requisitos se incluyen acompañar los medios probatorios y señalar el representante si son más de 2 denunciantes. Dentro de la misma etapa postulatoria, se debe precisar que la etapa postulatoria supone la presentación de la denuncia. Luego de pasados 20 días útiles, debe producirse una resolución para el inicio de la investigación. O sea, se presenta la denuncia y luego de 20 días de haberse examinado los términos de la denuncia para determinar si es admisible o no lo es, la Comisión de Ética emite una resolución decidiendo investigar al congresista denunciado. En ese caso, cabe la acumulación de denuncias del mismo contenido contra el denunciado si es que existe más de una denuncia. Es esta etapa postulatoria en la que cabe examinar esta fase indagatoria, que es opcional en las denuncias, que comprende determinar si es que se va a realizar indagaciones preliminares de carácter reservado antes de decidir si es que se resuelve con un documento formal el inicio de la investigación. En esta etapa indagatoria opcional se cita a las partes, se realiza una propuesta de conciliación si la denuncia es presentada por un congresista y tiene naturaleza personal. Es decir, se trata de que las partes se concilien cuando, por ejemplo, de por medio pueda haber habido una ofensa, en cuyo caso una disculpa puede solucionar el problema sin necesidad de desarrollar en su integridad todo el proceso ético. En la etapa indagatoria, que tiene lugar luego que se aprueba con una resolución de la Comisión de Ética el inicio de la investigación, el inicio se produce 5 días hábiles desde la emisión de la resolución con la que se decide iniciar la investigación. La etapa indagatoria supone la notificación al denunciante y al denunciado, se adjunta copia de la denuncia,
la documentación pertinente y se cita para la audiencia. La audiencia tiene un conjunto de reglas que tienen que ver con los principios de desarrollo del proceso ético, los derechos de los participantes, la suspensión, el plazo y el alegato final. En la etapa indagatoria, los principios de la audiencia son la concentración, el debido proceso, la economía procesal y el principio de inmediación. Los requisitos para que la audiencia se lleve de conformidad con el debido proceso parlamentario es que la audiencia debe de preferencia realizarse en un solo acto, es decir, en una sola sesión. La sesión puede suspenderse, pero en principio se debe tratar que sea en una misma sesión. En segundo lugar, la libre interrogación al imputado, al denunciante y a los testigos por los miembros de la Comisión de Ética. Puede pedirse información pertinente para apreciar mejor los hechos. Participan las partes y los testigos. Se cita al denunciado con no menos de 5 días de anticipación. Las partes tienen derecho de defensa. Puede participar cualquier congresista antes o después de la audiencia. Puede suspenderse, pero continúa no después de la segunda sesión posterior. No puede exceder de 30 días útiles, prorrogables 15 días más. Actuadas las pruebas, las partes presentan el alegato final y concluye la investigación. ¿Cuáles son los derechos de los denunciados que son citados ante la Comisión de Ética como consecuencia de la presentación de una denuncia o del inicio de una investigación de oficio por la Comisión de Ética? Podemos enumerar hasta 13 derechos de los denunciados. El primero, el derecho a la presunción de inocencia y a la presunción de licitud. Segundo, el derecho a una notificación apropiada. Tercero, el derecho y garantía de ser oído. Cuarto, el derecho a contar con plazo razonable para preparar la presentación o defensa del citado, que en el caso de nuestro sistema de control ético supone 5 días hábiles para que el denunciado pueda preparar su defensa o su descargo. El quinto derecho es el derecho a ser citado y oído en caso exista variación de los hechos respecto de los que sean necesarios descargos o aclaraciones. El sexto, el derecho a saber el estatus, el motivo y las circunstancias que ameritan la citación. El séptimo, el derecho de asistencia legal y a la participación efectiva del letrado en el proceso indagatorio. El octavo, el derecho de presencia en todas las actuaciones en las que se obtenga datos o información o a la información obtenida o procesada que compromete al investigado. El noveno, el derecho a preparar su comparecencia ante la comisión y de ofrecer y proponer pruebas, es decir, evidencia. El décimo, el derecho de exponer hechos conexionados al caso y de hacerlo oportunamente antes y después del testimonio de los testigos. El undécimo, el derecho de acceso al expediente. El duodécimo, exigir información relacionada con ofrecimientos o actuaciones de pruebas sobre las cuales no se le permita participar, desviándolo de las excepciones que debiera reconocérsele. Y el 13º, el derecho a que los argumentos del denunciado reciban consideración, merituamiento y valoración en el informe con el que se motiva su participación en los hechos investigados. En cuanto a la etapa decisoria, tiene que ver con, en principio, el fin de la audiencia. Una vez que acaba la audiencia,
debe producirse una resolución final en la que se apruebe el informe final sobre la inconducta investigada. La comisión emite un informe, el informe declara fundada o infundada la denuncia. Si es infundada, la denuncia se archiva. Si es fundada, se propone sanciones según el artículo 14 del Código de Ética. La resolución final es leída en una audiencia pública. En cuanto a la etapa apelatoria y resolutoria, que es la última de las etapas en este proceso de control parlamentario que tiene a su cargo la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso, se produce una resolución final. Si la Comisión de Ética es la última instancia porque el tipo de sanción no amerita que el caso pase al Pleno, cabe que el sancionado, de acuerdo a esta resolución final de la Comisión de Ética, pueda apelar de esa resolución en el plazo de 3 días hábiles. Esto ocurre si es una sanción de recomendación o amonestación dentro de la competencia de la Comisión de Ética, que es cuando cabe la apelación ante el Pleno. Si se presentara una apelación, la apelación suspende la aplicación de la sanción. Por lo tanto, tiene un efecto suspensivo respecto del recorte de los derechos del congresista, sea porque se recomienda un comportamiento determinado o porque se le amonesta o porque se le impone una multa. Y si la resolución final amerita la sanción por el Pleno del Congreso, el Pleno debe resolver en última instancia sobre las apelaciones que le remite la Comisión de Ética y también resuelve en única instancia sobre las propuestas de sanción con suspensión en el ejercicio del cargo. Entonces, con estas apreciaciones sobre el proceso que se realiza ante la Comisión de Ética y el Pleno por faltas de carácter ético o disciplinario, queda presentado el control parlamentario interno respecto de las conductas que son materia de investigación, de análisis y eventualmente de sanción por los congresistas en el ejercicio de sus funciones o incluso cuando inobservan reglas de conducta ejemplar en su vida privada. En la medida en la que la Comisión de Ética y el Pleno del Congreso procuran la integración de la dimensión ética dentro del espectro de nuestro Estado de Derecho y se toman las decisiones correspondientes, se produce esta compatibilización entre los tres modelos o tipos de Estado: un Estado de decisión, un Estado de derecho y un Estado justo, en los que se trata de involucrar las facultades de la voluntad, la razón y la virtud.